Buenos días. Bienvenidos a todos a nuestra reunión de Rotary Club de Buenos Aires. Procedemos al saludo de las banderas. La bandera argentina, la bandera de España, en honor al orgullo que nos produce contar con la presencia de la señora embajadora del Reino de España, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, podemos tomar asiento, muchas gracias. Pedimos a nuestro secretario que nos brinde el informe de secretaría. Guillermo. Hola, muy buenos días, señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside la reunión nuestro presidente, el doctor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el economista Emanuel Álvarez Agis, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre la economía en clave de grieta. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que deseen formular preguntas lo podrán hacer llegar a través del celular del club, que lo encuentran en el impreso que tienen sobre la mesa. Hoy contamos con la presencia de su excelentísima señora María Jesús Alonso Jiménez, embajadora del Reino de España, quien luego de ser presentada por nuestro consocio Luciano Paul, será designada invitada de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Nos acompaña en esta mesa cabecera el expresidente Norberto Palacios Baqué, el presidente electo Juan Insúa y los consocios José Ciaba Serrate, Guillermo González Rosas, Daniel Llambías, Mariano de la Torre, Juan Manuel Casas y Federico Cadrenzo, presidente del Comité de Relaciones Internacionales. Especialmente invitados nos acompañan la señora Marcela Condese, invitado por nuestro sponsor Iribarren Castex Pols, abogados, y Fernando García Casas, cónsul general de España, invitado por por Juan Manuel Casas, nuestro consocio. Nos visitan hoy Susana y Bernie Rosen, del Rotary Club of Corps de Allen, Idaho, Estados Unidos. Hoy se conmemora el Día de Todos los Fieles Difuntos. Es un día festivo religioso dentro de la Iglesia Católica en memoria de los fallecidos. Por nuestros difuntos y especialmente por nuestra patria, les ruego un aplauso. Avisos parroquiales. Agradecemos la colaboración de los socios que se inscribieron para la jornada de clasificación de medicamentos que se realizará el próximo viernes 4 de noviembre, organizada por la Fundación ZK. El próximo miércoles 9 de noviembre se celebrará un nuevo aniversario del club. En la oportunidad ocupará la tribuna el señor Jorge Noblovitz, presidente de la DAIA. Disertará sobre el rol de la DAIA y su impacto en la sociedad argentina. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Procedemos ahora a la designación de la invitada de honor. Señor presidente, por favor. Buenos días, estimados miembros del Rotary Club de Buenos Aires. Hoy tengo el honor de presentar a una diplomática de dilatada trayectoria, la embajadora del Reino de España en Argentina, Su Excelencia María Jesús Alonso Jiménez, quien, cabe destacar, es la primera mujer en ocupar dicho cargo en nuestro país.
La señora embajadora Alonso Jiménez presentó sus cartas credenciales el 10 de febrero pasado. De sus antecedentes profesionales, quiero destacar que es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y que en el año 1983 ingresó a la carrera diplomática. En este sentido, y usted me corrige, ha sido directora adjunta de la Escuela Diplomática, subdirectora de Europa Oriental, consejera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, vocal asesora en el Departamento Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno, embajadora para el fomento de las políticas de igualdad de género y vocal asesora en el Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, ha sido destinada en las embajadas de España en Turquía, Holanda, Dinamarca, Países Bajos, en la República de Camerún y en la República de Ghana. Asimismo, fue representante permanente de España ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas. Resalto que la embajadora propicia el trabajo conjunto y la importancia de la colaboración público-privada en la difusión del conocimiento para la producción sostenible en la actividad agraria y además, en momentos como el presente, sostiene que es súper necesario poner en valor todo el conocimiento y las experiencias a nivel de campo para compatibilizar lo más posible una producción sostenible con la obtención de alimentos para todos. Finalmente, quiero poner de manifiesto el empeño de la señora embajadora para continuar y ampliar la cooperación entre los gobiernos y los ciudadanos de dos naciones amigas, unidas por su larga y fructífera historia en común. Bienvenida, embajadora Alonso Jiménez, al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Luciano. Bueno, tal como lo manifiesta Luciano, para nosotros es una enorme satisfacción y un orgullo contar con Su Excelencia, la Embajadora de la República de España, como invitada de honor, y vamos a proceder a su incorporación formal. Perdón, del Reino de España. Ya le quería cambiar el estatus. Bueno, señora María Jesús Alonso Jiménez, embajadora del Reino de España en Argentina, ha sido usted elegida invitada de honor de este club. Máxima distinción que otorga esta entidad por ser embajadora del Reino de España en la Argentina. Al recibirla en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Y procedemos a entregarle el distintivo como perteneciente a nuestro club y el diploma que la acredita. Después la coloca. Sí, sí. Vamos a por la foto nomás. Acá está, bueno. Bueno, escucharemos ahora el mensaje de Su Excelencia, la señora embajadora. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que yo no tengo preparado ningún mensaje porque aquí quien va a disertar es el experto en economía, que creo que nos va a interesar mucho más de lo que pueda decir yo. Pero quería expresar mi agradecimiento por este honor de hacerme, invitada de honor o miembro de honor del Club Rotario de Buenos Aires o el Rotary Club de Buenos Aires. Porque conozco un poco la trayectoria de los rotarios, porque defienden los valores que todos debemos defender hoy en día, especialmente en los tiempos convulsos que estamos viviendo, los valores de la conciliación, el diálogo y la paz, y es siempre un honor estar defendiendo eso y pertenecer a entidades o colectivos que buscan precisamente esos objetivos.
También es un orgullo ser miembro de este club, porque me acabo de enterar de que desde hace poco se admiten a mujeres y yo soy bastante militante en el tema de la mujer. No en vano fui embajadora para el fomento de las políticas de igualdad de género. Igual que es un honor y un orgullo para mí ser la primera mujer embajadora en Argentina, debo decir que de las 4 embajadas que he desempeñado, en 3 he sido la primera mujer embajadora de España, lo cual puede ser un orgullo, pero también da un poco el pulso de cómo todavía las mujeres tenemos un cierto techo de cristal. Y diré que de las 4 embajadas que he hecho, 2 han sido en África. Además de llevar Camerún y Ghana, llevaba la República Centroafricana y el Chad. Y entonces, bueno, creo que las mujeres somos capaces de estar en puestos igual de duros y igual de sacrificados que cualquier hombre. Y si no, podría contar mi experiencia en particular en la República Centroafricana. Creo sinceramente, y siento que suene un poco militante, pero creo sinceramente que las mujeres tenemos que ser incorporadas al mundo en general, al mundo internacional en particular. Y yo siempre digo que soy de las que piensa que si tuviéramos más responsabilidades a nivel público y a nivel político, probablemente las cosas irían mejor y habría más paz en el mundo, porque somos buenas negociadoras y buenas conciliadoras. Les agradezco mucho este honor y bueno, espero estar a la altura de ser un miembro de honor del Rotary Club. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Su Excelencia, señora embajadora. Y vamos a proceder ahora a entregarle nuestro libro del centenario, que lo hará entrega nuestro consocio Guillermo González Rosas. Hola, perdón, discúlpenme, un anuncio. Bueno, como informé, nos están visitando de Idaho y va a haber un intercambio de banderines. Aquí nuestro presidente, si son tan amables, Susana Rosen. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro orador, Emanuel Álvarez Agís, que va a ser presentado por nuestra periodista Clara Mariño. Clara. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Emanuel Álvarez Agís.
Es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires con un máster en esa especialidad en la misma institución. Realizó un posgrado en opinión pública y comunicación política en Flaxo. Fue viceministro de Economía y subsecretario de Programación Económica. Ha sido asesor del Banco Mundial y de las Naciones Unidas. Entre el 2016 y 2019 dirigió la carrera de Economía de la UNAG. Es profesor universitario, ha publicado diversos libros en relación a su especialidad y es socio fundador de la consultora de economía P/Q. Emanuel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al club por la invitación. La comida, el plato principal es liviano, porque vamos a hablar de economía, entonces para evitar que les caiga mal. La verdad que, y saludar también a la embajadora, esto es casual, digamos, pero yo tengo también nacionalidad española, soy hijo de un inmigrante asturiano que vino a los 18 años, hoy tiene 83, me llamó el jueves, me dijo, volví a trabajar, pero es un reemplazo, no te enojes, por esa cuestión que tienen los inmigrantes que vinieron en ese momento tan difícil de España, donde mi papá me contaba que en su pueblo, en Asturias, si encontraban un hueso, ese hueso circulaba por unas 10 casas para hacer sopa. Entonces hoy todavía tiene eso de que hay que ir a trabajar todos los días. Esa nacionalidad la saqué en el año 2002, así que no tengo que explicar por qué ocurrió. Y por suerte ni siquiera la tuve que usar para pasar por alguna aduana. Es ahí un pasaporte rojo que tengo, muy lindo, que siempre viajo con él por las dudas, pero por suerte en lo personal no me tuve que ir. Por eso hoy cuando se escuchan estas cosas de, bueno, ¿a dónde vamos? Jóvenes, digamos, desilusionados, fundamentalmente por el factor económico. Uno que trabaja de esto todos los días, la verdad que no es la mejor situación ni es la situación más agradable para tener. El título de la exposición es algo así como Economía en clave de grieta. Y quiero empezar leyéndoles una cita que me parece bastante importante para lo que está pasando actualmente y para alguna cosa que vamos a discutir y que estamos discutiendo. Cito, tanto por razones económicas como políticas, una cura gradual para una inflación alta en general no resulta plausible, principalmente porque las distorsiones reales causadas por esa desinflación de precios, salarios y tipo de cambio se convierten en prohibitivas cuando la inflación llega a los 3 dígitos. Los efectos de una terapia de choque, en los casos de inflaciones altas, tienden a ser mucho más complicados que en el caso de la hiperinflación, porque hay una persistencia en la inflación que tiene que romperse, además de la introducción de una reforma fiscal y monetaria drástica. Dada la inercia inflacionaria, la cura ortodoxa es necesaria, pero no suficiente. La corrección de los fundamentos no remueve por sí mismo la inercia inflacionaria. Esta cita que acabo de leer es de un economista que se llama Michael Bruno. El profe Conesa ahí lo debe conocer. Michael Bruno fue el cerebro económico atrás del plan de desinflación de Israel en 1985. Vieron que ahora está de moda hablar del plan de desinflación de Israel 1985, incluso hablar del paralelismo con el austral, un plan que cuando uno lo pone comparativamente tiene muchos componentes llamativamente similares, realizado por equipos económicos de los cuales hay constancia que no hubo ningún tipo de contacto, ningún tipo de intercambio, y de hecho en este libro de Michael Bruno muy interesante que se llama Terapia por Consenso,
Fíjense que en la cuestión, digamos, de ambigüedad en el título, Michael Bruno conoció el plan austral unos 4 años después de implementado. Ya saben que uno salió bien y otro salió mal, pero quiero empezar por ahí para decirles que la coyuntura es muy complicada, probablemente no sabemos qué va a pasar el mes que viene, dónde va a estar la inflación, si se van a poder pagar las importaciones, etcétera, etcétera. Pero quiero permitirme en este marco tratar de hablar un poco más con la mirada puesta adelante, ¿sí? Con la mirada puesta adelante. Y traigo esta cita porque una de las cosas más interesantes del libro de Michael Bruno es un poco las infidencias de cuáles fueron las discusiones internas de ese plan que logró bajar la inflación de 400% en el año 1984 a 22% en el año 1985. Y uno de los pasajes más interesantes del libro es que Michael Bruno cuenta que el programa económico, en esa coalición tan particular que se dio en Israel, tuvo un consenso de 8 votos favorables de un total de 14 votos. O sea, no fue un consenso, digamos, no generó unanimidad el programa que presentó Bruno en ese momento. Y una de las razones que el autor esboza para esa falta de unanimidad eran, cito de memoria, los componentes heterodoxos del plan. Entonces quiero contar acá un poquito el plan de Israel, porque lo que estoy viendo yo en la discusión pública, cuando tenemos el lujo de permitirnos llegar a ese nivel de discusión, y no, digamos, estas discusiones medio televisivas o tuiteras de en 14 segundos resolver uno de los problemas más importantes contra los cuales nos enfrentamos los economistas, que son, recién lo decía en la cita, estas dinámicas de inflación crónica. Un economista argentino bastante conocido que trabaja en el exterior, Guillermo Calvo, en 1996 escribió un documento explicando los tipos de inflaciones que hay, y él comparaba las inflaciones crónicas con las hiperinflaciones. Y decía que las hiperinflaciones, si bien son eventos dramáticos, tenían una característica que técnicamente se denomina que son un equilibrio inestable. Esto es tan sencillo como decir que si uno llega a una hiperinflación, no se queda ahí durante mucho tiempo. Hay una hiperinflación, pasa algo y el régimen monetario, económico, macroeconómico converge hacia otra cosa. Una dolarización, un plan de estabilización, un periodo de inflación. Uno no se queda en una hiperinflación 10 años. En cambio, las inflaciones crónicas son equilibrios estables. Una vez que llegás ahí, si no hay una herramienta concreta y bien diseñada, te quedás ahí durante mucho tiempo. Y las razones por las cuales son un equilibrio estable es porque la forma que genera el agente económico, las compañías, los sindicatos, las personas, las formas que diseñamos para protegernos de la inflación crónica, consolidan la inflación crónica. Acá en Argentina estoy hablando de algo que todos entienden, que se llama indexación. Como todos entendemos que en contextos inflacionarios hay que aprender a indexar, cuando indexamos, ¿qué hacemos? Consolidamos el equilibrio inflacionario. Y si no hay un shock de algún tipo, no salimos de ese equilibrio inflacionario. Esto que el mundo está empezando a conocer de 18 meses ahora, es una cosa que los argentinos conocíamos, solucionamos y recuperamos. Doy el ejemplo no porque esté la embajadora, sino porque me sorprendió mucho la métrica. El año pasado, solo el 28% de los convenios paritarios firmados en España tenían algún tipo de cláusula indexatoria. En lo que va del año, 75% de los convenios paritarios tienen algún tipo de cláusula indexatoria. Es por eso que la profesión económica discute en todo el mundo si a tasas de inflación de entre el 8 y el 10% se las puede solucionar
con política monetaria clásica, subiendo la tasa de interés. La profesión hoy, el principal punto de controversia que uno puede leer en lugares tan variados como un journal o un tweet, el de Larry Summers de hoy, diciendo, por favor no bajen la tasa, miren que esto no pasó. Por favor no empecemos a una baja de tasa porque este es un fenómeno más persistente que el que todos creemos. Imagínense que el mundo está discutiendo si una inflación del 8 o el 10, que para los estándares del mundo es altísimo, se puede volver a converger a inflaciones del 2-3% con una combinación correcta de política fiscal y política monetaria. Dado ese contexto internacional, no hay una persona en la faz de la Tierra que a mí me convenza de que en Argentina, con una inflación que apunta al 100 anual, en el escenario optimista, podemos salir con una combinación correcta de política fiscal y política monetaria. Por eso traigo la cita de Bruno, porque Bruno lo que contaba de ese no acompañamiento del programa económico, si a alguno le interesa le mando el libro y la cita, decía, bueno, el programa macroeconómico tuvo el siguiente problema. Yo presenté el programa económico, ahora voy a tratar de hacer un ejercicio con ustedes para que nos pongamos en esa cabeza. Cuando presenté el programa económico tenía un componente que generó muchos votos en contra. Un congelamiento de precios durante 6 meses. Buena parte de los colegas de Michael Bruno en ese momento le dijeron, el más elegante le dijo eso no funciona, el menos elegante, pónganse en contexto, 1985, le dijo eso es comunista. La historia le dio la razón a Bruno. ¿Por qué hablo de economía en clave de grieta? Porque hoy que nosotros en la oficina hicimos una especie de vacación teórica y dijimos, bueno, basta de la coyuntura, basta de mirar si el TX24 se cae, sube. Paremos una semana entera y miremos solo Israel. Con el siguiente ejercicio, porque si no es un poco un ejercicio de historia económica que a mí me apasiona, pero los clientes me tiran con cosas, ¿no? Cuando mandamos un informe de historia económica. Entonces dijimos, hagamos lo siguiente, escalemos el plan Israel a Argentina. Supongamos que el problema es el mismo, pero obviamente las variables macroeconómicas están en otro lado. Argentina el año pasado no tuvo 400% de inflación. Entonces escalemos el programa de Israel a la Argentina. Y entonces nos pusimos a estudiar el programa de Israel. ¿Y por qué hablo de economía en clave de grieta? Porque cuando nos pusimos a estudiar el programa de Israel, nos encontramos con que los principales referentes políticos de Argentina en la actualidad están hablando del programa de Israel. No es el tópico, obviamente, que domina la conversación pública en Argentina, pero varios referentes económicos dijeron, aprendamos de Israel, aprendamos de Israel. Entonces, cuando uno busca esas declaraciones, ve lo que es la economía en clave grieta. Porque cada uno agarra del programa de Israel, que tiene por lo menos 4 o 5 componentes, el componente que compatibiliza ideológicamente con ese sector político. Es trágico, porque en Argentina, de una parte a esta fecha, hemos hecho un ejercicio inédito, insólito, que es que le hemos puesto color político, diría color partidario, a las herramientas de la política económica. Entonces, un economista necesita una caja de herramientas dependiendo de un sinnúmero de circunstancias locales, internacionales, de precios, de cantidades, de comercio, financieras. Ahora, el economista en la función pública se encuentra con que la caja de herramientas está partida al medio por la grieta. Esto parece un poco abstracto, pero lo van a entender en 2 minutos. Los congelamientos de precios son kirchneristas o macristas. Kirchneristas. La firma de un tratado de libre comercio es macrista. Igual que la suba de tarifas. La suba de retenciones es kirchnerista. Subir la tasa es macrista. Bajarla es kirchnerista. Subir el gasto es kirchnerista. Bajarlo es macrista. Yo ayer lo dije, hizo mucho ruido.
dado ese coloreo político de la caja de herramientas, no sorprende que nos encontremos a ministros de Economía tratando de martillar un clavo con un destornillador. Pues dicen, es un clavo, necesito un martillo. No, el martillo lo usó Macri, no se puede usar. Es dramático, ¿eh? Es dramático. Yo, el domingo que hubo mucho viento, en casa se cayó una maceta, agarré una escalera, la puse en el parque, no salió mi novia y me dijo, la escalera es macrista, no la uses. O sea, es una escalera, me tengo que subir, uso una escalera. Bueno, acá hay ciertas herramientas que depende de qué lado de la grieta uno se pare, no se pueden usar. ¿Por qué? Porque las usó el anterior. Peor, si el anterior usó mucho esa herramienta, el que viene después la va a usar, pero en sentido contrario. Entonces, claro, ustedes dicen, a ver, la principal pregunta para hacer un presupuesto en una compañía es ¿quién gana? Yo estudié una ciencia donde la principal pregunta para hacer un presupuesto en una compañía en Argentina era el precio de la soja, del trigo antes, la tasa de interés, cuánto crecía Brasil. Hoy nadie pregunta cuánto crece Brasil. No crece hace 10 años, pero nadie pregunta cuánto crece Brasil. Entonces, es muy problemático porque el tipo y el nivel de inflación que tenemos requiere de mucho para solucionarlo. Requiere de mucho y requiere sobre todo mucho pragmatismo, de no casarse con ninguna herramienta y de no vetar a priori ninguna herramienta. Déjenme ir al problema israelí porque se van a dar cuenta que las coincidencias son trágicas. Uno de los principales problemas de Israel en 1984 y 1985 era un déficit fiscal muy alto y creciente. El principal factor atrás del déficit fiscal de Israel, no voy a aburrir acá citando a los autores porque quiero hacer más o menos llevadero el almuerzo, pero el principal factor que impulsaba el déficit fiscal de Israel era los subsidios a los servicios públicos, porque las tarifas estaban muy baratas. Y 82, 83 y 84, que Israel intenta subir las tarifas para bajar los subsidios, muchos economistas empiezan a escribir algo que en ese momento era un rompecabezas, un puzzle, decimos los economistas. Cuando los economistas decimos las cosas caen para abajo y las cosas caen para arriba, decimos esto es un puzzle. Entonces hay un montón de literatura académica que discute por qué cierta medida viola una ley económica. ¿Qué le pasaba a Israel en ese momento? Ajustaban el déficit fiscal y la inflación en vez de bajar, subía. Porque el efecto de primera vuelta de la suba de tarifas en un contexto de inflación inercial más que compensaba el efecto desinflacionario de la caída del déficit. Entonces los economistas decían, che, en Israel pasa algo súper raro. Bajan el déficit y sube la inflación. Entonces en el 85, con esta experiencia acumulada, Bruno dice, bueno, principal problema fiscal, el déficit de los servicios públicos, los subsidios. Principal problema de la economía. Los servicios están muy baratos y los bienes están muy caros. Y el salario está muy alto en servicios, pero muy bajo en bienes. Esto, si uno no estudia economía, es súper sofisticado de entender, porque es un precio relativo. Entonces uno cuando tiene un precio relativo no sabe si está caro el numerador o barato el denominador. Entonces, déjenme bajarlos a tierra con el problema de precios relativos de la Argentina. Precios relativos, con lo cual voy a comparar con una zona geográfica que no tiene, digamos, mucha comparación con la ciudad de Buenos Aires, pero como es un precio relativo, me van a perdonar la comparación. Promedio de mirar 2 millones de precios por día, literalmente. Una zapatilla en esta zona, si se van acá al shopping, yo recién estuve en el shopping, lo pude corroborar, una zapatilla vale, voy a hacer números redondos, 50.000 pesos. Es un promedio, hay de 70.000, hay de 20.000. Un alquiler de un monoambiente en esta zona, que es una linda zona, parecido a Palermo, a Recoleta o a Villa Ortúzar, que no sé por qué está caro Villa Ortúzar, pero está caro. Un monoambiente vale 100.000 pesos. Alquiler de un monoambiente vale 100.000 pesos.
O sea, un alquiler es 2 pares de zapatillas. ¿Está barato el alquiler o están caras las zapatillas? Los que tengan real estate me van a decir está barato el alquiler, después discutimos eso. Pero viajemos un minuto a Manhattan. Una zapatilla en promedio vale $100. Un alquiler en un monoambiente, en una zona linda no en la Quinta Avenida, en una zona linda de Manhattan, vale $1.000. O sea que un alquiler son 10 zapatillas. 400 kWh consumidos en ese mismo departamento de Manhattan, 400 kWh en un monoambiente tenés que ser noctámbulo, ¿eh? O sea, es un consumo muy alto. 400 kWh valen $1.000. O sea, 400 kWh valen un alquiler. 400 kWh en Argentina valen 1.400 pesos. Y cuando Massa termine de hacer el aumento en 3 veces y seas el 30% de la población, que sos rico porque tenés un ingreso promedio arriba de 280.000 pesos por mes, esos 400 kWh van a valer 2.500 pesos. Un empleado que trabaja en el sector privado de Argentina, en promedio se lleva al bolsillo 150.000 pesos. Un alquiler y medio o 3 pares de zapatillas. Dicho esto, ahora me van a creer, porque si empiezo con los ejemplos no terminamos más, me van a creer que los servicios están baratos respecto de los bienes. Si alguno fue a cambiar el auto, no le tengo que explicar nada, ¿no? Uno dice, pero ¿qué compré? Además, con lo que, no sé si cambiaron el auto hace poco, uno se siente un banco. Porque pone la plata y a los 6 meses aparece el auto. Eso se llama banco, se llama crédito. No se compran autos así en el resto del mundo. Uno va, agarra el auto y después pone la plata. Así se compran autos en el resto del mundo. Entonces, los bienes están caros, los servicios están baratos y el salario está bajo en los dos. Idéntica la caracterización del problema israelí. Bienes caros, servicios baratos, salarios baratos. Entonces ahora voy a explicar el plan israelí llevado a Argentina. Voy a empezar por lo técnico y voy a terminar con lo político. En lo técnico, un shock fiscal para bajar el déficit a la mitad en el primer año, sabiendo que eso iba a tener un componente inflacionario porque había que subir las tarifas muy fuerte. Una devaluación, estoy ya escalando Argentina, no es lo que hizo Israel. Me estoy poniendo en las variables macroeconómicas de Argentina. Un salto del tipo de cambio discreto del 25%. Una suba de los servicios públicos de 70%. Una suba del salario de 50%. Y a partir de ahí, congelamiento de todo durante 6 meses. ¿Cuál era la lógica económica y política del plan de Israel? La comida para la gente va a ser más barata, pero van a tener que apagar la luz y cuidar el gas. Algo que si nos agarra uno de estos comunicólogos de la política, en 10 minutos lo hace un programa espectacular. Uno diría, bueno, el congelamiento fue solo de los bienes, porque los servicios se movieron 70%, el salario subió 50%, con lo cual hubo una ganancia, hubo un encarecimiento de los servicios de 20 puntos respecto al salario, el tipo de cambio subió 20%, con lo cual el salario en dólares creció 30%, y los bienes cayeron 20% en dólares, porque se congelaron con un salto cambiario discreto. Al otro día, la tasa de interés en términos reales, medida la inflación ex post, los primeros 3 meses fue 15% real. Después la inflación colapsó y Israel pudo salir del lío en uno de los planes más exitosos que la profesión conozca. Uno diría, ¿querés hacer eso en Argentina hoy? El lío que tendríamos sería notable. Entonces, esta por ahí es la parte
Para mí fue la parte más sencilla, pero en la oficina generó ciertas controversias. ¿Cuál es el componente político de ese plan económico? Y con esto cierro y vamos a las preguntas. Podría hacer disquisiciones acá sobre el clivaje ideológico, la discusión político-ideológica, la historia de Argentina, la tradición partidaria, la región, el mundo, la grieta, pero el componente político es muy sencillo. Se juntaron Macri y Cristina en una sala como esta, y Cristina le dijo: Mauricio, los próximos 4 años gobernás vos, y cuando pasen los 4 años, gobierno yo. Y ese es el acuerdo que vamos a tener. Se dan cuenta que no estoy diciendo que hagamos el plan de Israel mañana. Además, creo que muchos acá tendrán la idea de que si se juntan Macri y Cristina en un salón como este, no puedo seguir. Pero lo que digo es que ignorar que el entorno y el marco político de una desinflación de 400 en Israel, 100 en Argentina, es súper importante para el éxito de cualquier plan, que después tiene que estar bien técnicamente, tiene que ser consistente, súper sofisticado, obviamente un problema de desinflación de estas magnitudes, pero ignorar ese componente es hacerse trampa al solitario. Porque en desinflaciones de este nivel, la confianza no es una cosa etérea que vuela por el aire y nadie puede aprender y nadie puede entender a qué refiere. ¿Cuál es la confianza? En que si no todos frenamos el mismo día, en el mismo momento y con la misma intensidad, si no todos frenamos nominalmente parejo, el que se atrasó funde. Venís de 400 de inflación y decimos, che, todos vamos a frenar a 0 hoy. Y uno se escapa y sigue en la inercia de 400. Se volvió multimillonario en 14 segundos. Y el resto, perdimos. Obviamente esta dicotomía, ¿cuál es? Precios, salarios, sindicatos, compañías, exportadores, importadores, deudores, acreedores. Uno podría hacer la combinatoria que quiera de una desinflación que, como decía en la cita al principio, es compleja. Cierro con una tesis. Mientras no cerremos la grieta, la inflación no baja. No vine muy optimista que digamos hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Emanuel, tengo varias preguntas. Bueno, yo tengo pocas respuestas, pero aprovechando que está la señora embajadora de España aquí, sabés que yo he sido productora de un programa donde varias veces estuvo invitado Felipe González. Lo hizo como presidente del gobierno español y lo hizo después, cuando se fuera del gobierno. Y yo recuerdo, haciendo referencia al tema de la grieta y al marco político que se necesita en la Argentina, que venía y explicaba a los dirigentes políticos argentinos la necesidad de los acuerdos, de los consensos. Y yo recuerdo que él se retiraba del programa y después venían los dirigentes políticos argentinos y estaban fascinados. Hoy, casi 30 años después, o 20 y tantos años después, vuelven a invitar a Felipe González a la Argentina para que nos explique de qué se trata hacer consensos. ¿Por qué fracasamos en este tema? a ver, claro, no fue un problema de idioma, evidentemente, ¿no? O sea, se entendió la primera vez lo que dijo. A ver, yo creo que primero arranco con algo descriptivo que me parece lo trágico. Voy a robar este concepto, no me puedo acordar el apellido de la politóloga, pero si lo buscan lo van a encontrar. Es un libro muy interesante que creo que se publicó el año pasado, que se llama ¿Por qué estamos polarizados? Pero es un libro en inglés que habla de la polarización en Estados Unidos. Y ahí en los primeros capítulos, que son un poco introductorios, esta politóloga usa el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? Y cuenta que en la mayor parte de los países de la región, pero ahora también del mundo,
La polarización se da en el eje, en lo que los politólogos denominan el eje vertical. ¿Qué es el eje vertical? Cosas que por suerte en Argentina no teníamos y lamentablemente están empezando a aparecer. El eje vertical es etnia, religión, cuestiones ideológicas de convicciones profundas. Bueno, tal vez el eje verdes y celestes, aborto sí, aborto no, fue uno de esos ejemplos. Pero en general los países en la región discuten sobre el eje vertical. Lula, que acaba de ganar, sacó un comunicado hace 3 semanas donde el punto 3 era no tengo un acuerdo con el diablo. El punto 3 del comunicado firmado por Lula. Ahora, los bonos de Brasil, alguno tiene bonos de Brasil acá seguramente, los bonos de Brasil no se movieron. Porque el eje horizontal, o sea, irse a derecha o irse a izquierda, no está en discusión. Bolsonaro acaba de decir que ganaron los rojos, los comunistas, lo que sea, pero el mercado dice, ok, eso es retórica política. De hecho, hace poquito nos tocó hacer una conferencia con uno de los principales bancos de inversión de Brasil. Miren el punto. Con el equipo político, con el equipo de análisis político de uno de los principales, del principal banco de inversión de Brasil, y el analista político del banco nos decía, el mercado está muy tranquilo con Lula. ¿Por qué? Porque Lula es muy agresivo en la política antiinflacionaria. Y creen que va a ser más agresivo que el propio Bolsonaro en la política antiinflacionaria. Y este analista nos decía, y eso es porque Lula entiende muy bien cuáles son los efectos negativos de la inflación, porque Lula primero fue pobre y después fue sindicalista. Yo quería apagar la cámara de la vergüenza que me generaba esa consideración por parte de un analista del Brasil. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo decía al principio. Y lo voy a poner muy esquemáticamente, pero se van a dar cuenta que no exagero. Digamos, el gobierno reelige. ¿Qué hay que hacer en 2023? Lo mismo que estamos haciendo ahora, pero más rápido. Estoy hablando de decisiones de producción, decisiones de consumo y decisiones de cartera. ¿Qué hay que hacer si gana Cambiemos en 2023? Obviamente estoy esquematizando. ¿Qué hay que hacer si gana Cambiemos en 2023? Hay que hacer el cash out los primeros 3 meses. La otra vez lo hicimos en 2 años. Si los agentes aprenden, hay que hacerlo más rápido. Pero porque uno, por lo que escucha, que dice, bueno, si gana el gobierno, la tasa de interés baja, el dólar se plancha, la emisión monetaria aumenta. Y si gana el otro polo de la grieta, sube la tasa de interés, se abre la cuenta capital, se devalúa el tipo de cambio. No existen estas discusiones en el mundo. No existen que si ganan los comunistas, vamos al comunismo. Comunismo es un epíteto que se arroja en una discusión política y uno mira la cotización de los bonos y nadie se cree eso. De la misma manera que nadie se cree el extremo libertario de la grieta en el mundo. En Argentina no lo sé. Recién venimos de una experiencia en Reino Unido donde se bajan impuestos sin financiar y el resultado ¿cuál es? Bueno, poner de primer ministro a un ex Goldman Sachs. Ese es el resultado. Digamos, entonces, para mí hay un tema que es que la crisis económica nos vuelve a todos cortoplacistas. A todos nos vuelve cortoplacistas. Incluso a los políticos. Entonces, si no hay un acuerdo de arriba para abajo, el acuerdo de abajo para arriba a mí me luce como imposible, porque arriesgar a tasas de inflación del 100 es arriesgar la vida, económicamente hablando. Bueno, acá voy a tratar de unir 2 preguntas. ¿Qué probabilidad de ver un desdoblamiento cambiario pronto observás? Y la segunda pregunta, de alguna manera vinculado a esto, si estás de acuerdo con un régimen bimonetario donde el peso no sea la única moneda de curso legal y que permita transacciones en diferentes monedas. Bueno, son preguntas bien complicadas. De desdoblamiento cambiario voy a decir solo una cosa porque creo que estamos presos de una confusión increíble. El desdoblamiento cambiario, desde el punto de vista teórico, conceptual, es un tipo de solución que los economistas, diría en los 50s y en los 60s, generaron
a un problema económico muy específico, insisto, un tipo de solución, no la única, a un problema económico muy específico que se llama enfermedad holandesa. Típicamente, cuando uno tiene un exceso de oferta de dólares, o sea, tenés un sector primario que exporta mucho, ese exceso de dólares aprecia mucho la moneda y ¿qué hace con la economía? La primariza, no permite que el sector industrial surja porque el tipo de cambio se va a un lugar muy barato. Entonces, muchas veces, una rama de la economía dijo, bueno, se puede desdoblar, hacer que el sector primario y súper competitivo exporte un tipo de cambio más bajo y permitir que el sector industrial en esos momentos, no tan competitivo, tenga una protección no arancelaria, sino cambiaria, tenga un tipo de cambio alto. Entonces había un esquema desdoblado para solucionar un problema de exceso de dólares. Acá ninguno está cursando macro conmigo, así que lo puedo decir sin problemas. Estoy revelando algunas de las preguntas del parcial de Macroeconomía 2. Yo hago esta pregunta. ¿Cómo explica que alguien diga que un desdoblamiento cambiario es una solución a un problema de dolarización de carteras? Porque esto es la anti-enfermedad holandesa. Yo si hay una enfermedad holandesa me tiro de cabeza arriba y me empiezo a contagiar a ver si hay exceso de oferta de dólares. El problema que tenemos es el inverso. Entonces, pensar que un desdoblamiento es una salida a eso, difiero. Ahora, un desdoblamiento, como ha propuesto el exministro Cavallo, por ejemplo, para digamos, drenar la demanda de dólares del sector, la demanda de dólares que ocurre por decisiones de cartera, no por una cuestión comercial. Aclaro esto, para mí Cavallo es una de las personas que mejor piensa las cuestiones monetarias en la Argentina, independientemente de las consideraciones que uno tenga sobre su desempeño en la función pública, pero una persona que en el 1968, presenta una tesis doctoral que tiene como resultado el sueño de un economista, que es que un efecto económico lleve tu nombre, efecto Cavallo-Pitman. ¿Qué dice Cavallo en el 68? Tesis doctoral en Harvard. En contextos de inflación alta, la política monetaria tradicional es inflacionaria. Subís la tasa, sube la inflación. Porque el costo financiero se traspasa a precios en vez de enfriar la economía. Pitman publica lo mismo de manera independiente, entonces es el efecto Cavallo-Pitman. ¿Qué hace Cavallo en la convertibilidad? Ser consciente del efecto Cavallo-Pitman. En vez de subir la tasa, clava el tipo de cambio. Ahora, cuando Cavallo dice eso, yo los quiero poner en ese escenario. Un desdoblamiento cambiario requiere que alguien pueda comprar dólares de manera legal en el tipo de cambio financiero. Si no es un desdoblamiento mentiroso. Bueno, supónganse que yo hoy autorizo, acá muchos serán dueños de compañía o estarán en el management de compañías. Supónganse que yo hoy les digo, gente, de su liquidez, vamos a desdoblar, vamos a armar un mercado financiero y ustedes pueden dolarizar hasta 10 millones de dólares. En su cash management pueden comprar 10 millones de dólares a tipo de cambio libre. De a uno, lo primero que pediría, pero no va a ser de a uno. Todos ese día van a comprar 10 millones de dólares. Mi pregunta es, ustedes dirían, está perfecto ese. Está perfecto. Mi pregunta es, ¿cuánto vale el TX24 ese día? ¿Dónde queda la deuda de pesos ese día? El día que todos van a comprar 10 millones de dólares porque está autorizado en el tipo de cambio paralelo, ¿cuántos CFOs de cerealeras deciden liquidar dólares a 150? No hay que tener un máster en finanzas, pero el día que el paralelo, o el paralelo oficial en este caso, vale 500, si sos un CFO de una cerealera, por las dudas ese día no vendas. No porque te lo dice un consultor, porque cuando vale 500 pasa algo al otro día. Entonces me parece que hay un problema de la perspectiva. Si la perspectiva es que lo que viene va a ser peor, la decisión de portafolio no cambia. Entonces, yo entiendo técnicamente el argumento de Cavallo, me parece que metido en este marco
es inconsistente. Lo de la bimonetariedad, digo algo, disculpen que use la historia, pero es el único laboratorio que tenemos. Los economistas tenemos dos laboratorios, la historia y Argentina. Pero bueno, el principal es la historia, digamos. Sobre monetariedad digo algo, porque estamos todos con esta discusión de que el problema de dolarización o bimonetariedad de la Argentina es un problema cultural. El argentino compra dólares. Voy a ser muy cuidadoso con lo que digo, pero yo en esto soy marxista. Es la materia la que define la cultura, no a la inversa. El brasilero no compra dólares porque la tasa de interés del real está arriba de la inflación y de la devaluación hace 30 años. Entonces, si vos ganás en moneda doméstica, culturalmente te deja de gustar comprar dólares. Es una cosa muy sofisticada que ocurre, que es que cuando a fin de mes tenés más dólares que antes comprando reales, te empieza a gustar comprar reales. El país que tuvo el mayor problema bimonetario en la región, hay bastante consenso sobre esto. El país que tuvo el peor problema bimonetario en la región es Perú. Perú tiene un problema bimonetario desde finales del siglo XIX. Tuvo este problema bimonetario cuando un argentino entró al Banco Central de Perú, que en ese momento se llamaba Banco del Potosí, y suspendió la convertibilidad de los billetes con respecto al oro. Ese argentino se llamó San Martín y suspendió la convertibilidad para financiar la revolución. Así que si quieren decir que la fuga de capitales arranca porque un argentino se metió en el Banco Central de Perú a fines del siglo XIX, no es que están falseando la historia, están exagerando un cachito, pero es así. Desde ese momento el peruano rechaza la moneda doméstica. En 1990 Perú tiene 800% de inflación. En ese contexto, Perú se mete en un programa de metas, de agregados, de metas sobre agregados económicos. Para que usted se dé una idea, es como hacer una operación a corazón abierto con un serrucho. Una cosa muy básica. Argentina en el 91 se mete en la convertibilidad. En el año 1994, Argentina tenía una tasa de inflación igual a la tasa de inflación internacional. Perú tenía 25% de inflación. Los economistas argentinos le hacíamos bullying a los economistas peruanos. Le decíamos, ¿ves? Esto en 3 años se arreglaba. Recién en el año 2004 Perú se mete en metas de inflación. Tuvo metas de inflación sucias entre el 98 y el 2004. Díganme hoy la tasa de inflación de Perú y díganme la de Argentina. Entonces acá hay un problema. Bajar la demanda de dólares para un país que dilapida su moneda durante, saquemos el paréntesis de la convertibilidad, del 76 a la fecha, lleva décadas. Lleva décadas. Y cuando tomás soluciones rápidas y fáciles, diría el primer shock, pero el tequila zafamos. Al segundo shock, chocás. Entonces creo que resolver el problema monetario argentino va a llevar décadas. Probablemente estabilicemos la macroeconomía antes de resolver el problema monetario. Manuel, tengo un problema. Tengo 5 preguntas y 5 minutos. Hagamos ping-pong. ¿Cómo piensa que va a evolucionar la inflación en los Estados Unidos y la Comunidad Europea para el periodo 2023-2024? Le voy a contestar en un minuto, porque total en 5 horas también mentiría. No, mi consideración es que el mundo entró en un problema inflacionario de otras características, que va a ser muy persistente. Y lo único que diría es, no pensemos que la gran moderación fue solo el resultado de bancos centrales que aplicaron metas de inflación. También fue el resultado de una economía asiática que deflacionó costos durante décadas y décadas y décadas y ahora los empezó a inflacionar. Eso combinado con la guerra me hace pensar que por
2 o 3 años no tenemos que pensar en tasas de inflación bajas. En relación a la inflación en la Argentina, durante la primera década del siglo, el peso del Estado era del 25% como parte del PBI, hoy lo es del 44%. Yo agregaría que hace 20 años teníamos 10 ministerios, hoy tenemos 20 ministerios. ¿En qué medida este crecimiento realmente enorme de la participación del Estado en el PBI es causa de la inflación? Lo voy a poner al revés. No importa si es causa o es efecto, es un poco causa y es un poco efecto, porque en un momento, digamos, el perro se empieza a querer morder la cola. Lo único que hay que evitar son esos economistas que creen que es una cola persiguiendo un perro, digamos que los hay muchos. Pero yo lo quiero poner mirando para adelante. Y lo voy a poner así. Yo creo que la enseñanza del gobierno de Menem en este contexto es muy importante, por lo siguiente. El que crea que va a poder implementar un plan donde adelante van a estar las reformas estructurales y atrás o después va a estar la baja de la inflación, para mí va a un fracaso rápido. Creo que la manera de volver a legitimar la política en general y la política económica en particular es bajar la inflación como primera medida. Y los economistas en esto estamos todos de acuerdo. Las reformas estructurales a la inflación no le hacen ni cosquillas. Las reformas estructurales son una discusión de otro tipo, de qué sectores se pueden apuntalar, de qué tipo de mercado de trabajo genera el país, pero nadie te dice, si reformás el sistema jubilatorio, baja la inflación. Nadie dice eso. Por eso el fondo, cuando tiene un Extending Fund Facility, ¿qué te dice? Haces las reformas estructurales y yo te financio todo el tiempo que las reformas estructurales tardan en madurar. Lo bajo a Argentina. El que crea que el programa es, te vas a jubilar a los 70. ¿Por qué? Porque la inflación en 4 años, si vos te jubilás a los 70 hoy, va a bajar. No vas a cobrar aguinaldo. ¿Por qué? Porque si vos dejás de cobrar aguinaldo hoy, dentro de 4 años la inflación va a bajar. Y ustedes van a dejar de cobrar planes sociales, porque si ustedes dejan de cobrar planes sociales hoy, en 4 años la inflación va a bajar. No la veo, con toda humildad. ¿Qué hizo Menem? Bajó la inflación y te dijo, no tenés más trabajo en Segva, acá está tu indemnización, $70.000, con inflación cero. No sé si estuvo bien lo de Segva o mal, pero lo que digo es que la legitimidad del colapso de la inflación generó el plafón político, social y económico para que las reformas fueran viables. Para mí algunas estuvieron mal, no importa. Al revés, con 10 años de estancamiento y 4 años seguidos de caída del salario real, 6, perdón, para mí es un suicidio. ¿Piensa usted que el mercado de cambios se controla mediante la venta de bonos en pesos y recompra de dólares por parte del Banco Central? En realidad, acá da la respuesta, es una venta lisa y llana de dólares. No, digamos, solucionar un problema estructural con técnicas de trading puede servir para ganar plata, pero no para solucionar un problema estructural. No, a ver, mientras exista el control de cambios va a haber una brecha, cuanto más grande sea el control de cambios, más grande va a ser la brecha. Eso no significa que el control de cambios es una cosa que hay que eliminarla enseguida, porque también hay bastante consenso en la profesión que eso lo único que puede generar es un ciclo de euforia, que si la última vez duró 2 años, no me quiero imaginar cuánto va a durar esta, probablemente menos. Pero insisto, hay que dejar de ponerle color político a las herramientas. Control de cambios es una herramienta que usan más de la mitad de los países en el mundo. Este control de cambios es un Frankenstein. Para desactivar el enjambre de distintos tipos de cambio, ¿shock o gradualismo? En esto voy a responder muy en serio. Consistencia. Consistencia. Lo que digo es, uno tiene, digamos, varias combinatorias para hacer. Lo que uno no puede hacer es, supongamos que la macroeconomía son
3 cosas. La política fiscal, la política monetaria y voy a agregar la política cambiaria. Obviamente la política monetaria y la cambiaria están interrelacionadas. Pero uno no puede tener gradualismo, shock y shock. Cambiemos. Gradualismo, shock, gradualismo. Frente de todos. Tiene que ser consistente. Ahora, esa consistencia te la tiene que dar también un plafón político, social y económico. ¿La sociedad argentina se banca a bajar la inflación en 8 años? ¿O necesita bajarla al año 1? Bueno, en eso hay que ser transparente. Lo que no se puede hacer es meter shock de tarifa, gradualismo fiscal, baja de retenciones y shock un ratito y gradualismo después de tasa de interés. O shock cambiario, porque el cepo es una forma de shock, no gradualismo, digamos, caída de la tasa de interés y 0 gradualismo fiscal, porque tampoco compatibiliza. Entonces, a mí me preocupa más la consistencia y la viabilidad social y política de esa consistencia que si es shock o si es gradual. Emanuel, la última pregunta. Primero, ¿cómo ves la gestión Massa? Y segundo, si observás un marco político necesario para un plan de estabilización hoy en la Argentina. Bueno, la última está contestada, digamos. Macri y Cristina alternándose. Algunos dicen mejor esto, ¿no? Pero no importa, digamos. O sea, un acuerdo político en torno a que ninguno de los dos polos de la grieta va a boicotear el programa económico del otro, porque además los programas económicos al principio suelen salir mal. Muy pocos casos hay donde al principio suelen salir bien. Gestión Massa. Voy a tratar de ser lo más elegante que puedo, por eso voy a hacer uso de una metáfora. Hay un típico error que cometemos los economistas cuando hablamos con un presidente o presidenta, que es presentar un plan económico como un decálogo de medidas. Número 1, las tarifas. Número 2, el tipo de cambio. Número 3, la tasa de interés. Número 4, la política de ingresos. Número 5. ¿Por qué? Porque hay como una especie de efecto mental en el cual cuando uno se enfrenta a un decálogo de medidas, le da la sensación de que puede elegir. Y sobre todo cuando no es un especialista en la materia. Entonces, en realidad los programas económicos son un poco como las recetas de cocina. O sea, si vos estás en la cocina de tu casa, ¿no? Abrís en el celular, decís, a ver, harina, huevos, agua. Y suponete que viene el presidente de tu casa. En mi casa viene la presidenta de tu casa. Y te dice, huevos no. Bueno, quedó engrudo. Ya no es más pastas. Harina y agua es engrudo. Entonces vos decís, hay que devaluar, hay que bajar el gasto, hay que congelar precios. Devaluar no, bajar el gasto poquito, congelar precios sí. Es engrudo. Estamos con engrudo. Emanuel Álvarez, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Emanuel Álvarez Agis. Vamos a entregarle el libro del centenario como testimonio de su paso por el club. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a nuestra reunión de Rotary Club de Buenos Aires. Un lujo de reunión la que tuvimos hoy. Muchas gracias.